El millonario se derrumba al escuchar las palabras de la mendiga negra en el café que cambia todo. El silencio se quebró en el pequeño café, justo en el momento en que Enrique, aquel millonario ausente acostumbrado a manejarlo todo con su dinero, se quedó pálido. Frente a él, la mendiga negra, una figura oscura y misteriosa que todos conocían, pero pocos escuchaban, soltó unas palabras que hicieron temblar las paredes de aquel refugio para mujeres. La atmósfera se cargó de electricidad, miradas torcidas, susurros nerviosos y el crujir de las sillas rompían la tranquilidad vana que reinaba hasta ese instante. Enrique, con los ojos vidriosos, apenas podía sostener la taza de café. «¿Cómo puede ser?», murmuraba entre dientes, mientras el rostro de Mariana, la madre valiente, que luchaba contra un cáncer implacable y contra la sombra destructiva de su propia hermana, Paula, se clavaba en su mente. Paula, aquella mujer fría y calculadora que estaba impulsando un juicio para quitarle ese café, con sus paredes gastadas y mesas manchadas, se convirtió en el centro de una tormenta brutal. El lugar había sido el único refugio de Mariana cuando la enfermedad le arrancó no solo la salud, sino la esperanza. Allí, entre el olor a café amargo y el calor de las mujeres que compartían su lucha, Mariana encontró fuerzas para seguir peleando. A su lado, Enrique apareció como un rayo inesperado, decidido a rescatar ese rincón y transformarlo en un centro de apoyo para todas las mujeres que, como ella, sufrían en silencio. Pero mientras la tensión crecía, las grietas entre hermanas se abrían cada vez más anchas. Viejas heridas, traiciones del pasado de Paula y su verdadero motivo para arrebatar a Sofía salían poco a poco a la luz, dejando en evidencia que había más en juego que una simple batalla por la custodia. Y entonces, justo cuando parecía que la tormenta se calmaba con la inminente audiencia judicial, la mendiga negra lanzó su última bomba. Ninguna familia es perfecta. Un símbolo de lucha, dolor y sobre todo, de una familia que debía encontrar sentido en medio del caos. ¿Quién es esa mendiga negra? ¿Qué sabe sobre Paula y sus secretos? ¿Podrá Mariana salvar a Sofía y a sí misma? El reloj no perdona, y mientras el aire se llena de tensión y suspiros, solo queda una cosa clara. Nada será igual después de hoy. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio. Los rostros de las mujeres, unas cuantas que habían escuchado con atención, se tornaron preocupados. Enrique se estremeció, temiendo que la verdad destapada por aquella desconocida fuera solo la punta del iceberg. Pero lo que no imaginaba era que el destino tenía un golpe brutal reservado para él. En ese momento, un ruido estruendoso hizo eco en el local. La puerta del café se abrió de golpe, y un hombre joven, con una chaqueta oscura y mirada angustiada, entró dando un paso firme, pero tambaleante. Todos los ojos se volvieron hacia él. Era Lucas, el hermano de Mariana, a quien había dejado de ver desde hacía meses.
tras perder su trabajo y caer en una espiral de depresión. «¡Mariana!», gritó, con una mezcla de desesperación y necesidad. Una marea de murmullos estalló entre las clientas, y un sentimiento de inquietud recorrió el ambiente. Las miradas se enfrentaron, confusas y alarmadas. «¿Qué pasa, Lucas?», preguntó Mariana, su voz temblorosa y su corazón latiendo con fuerza. Su mente voló hacia lo peor. Sabía que su hermano, a menudo fuera de control, podía traérselas. «¡Enrique!». Al ver su angustia, intentó acercarse, pero el joven bloqueó su paso. «No tengo tiempo. Escucha». Lucas respiró profundo. «Vine a avisarte. Paula está en problemas, pero no como pensabas. Ella no es la única que quiere a Sofía. Hay alguien más, alguien que tiene un plan oscuro». La revelación chocó como un rayo. Las palabras de Lucas reverberaron en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marianne, pálida. Su mente giraba en espiral. Las acciones de Paula comenzaban a tomar otra forma, un nuevo sentido que no había imaginado. «¿Ves a esa mendiga?». Lucas giró hacia la mujer, que seguía mirándolos con una calma inquietante. «No es lo que parece. Ella es parte de todo. La verdad es más oscura de lo que piensas. Sé lo que dijiste aquel día. Sé que fue ella quien hizo que Paula te atacara». Los murmullos crecieron, llenos de incredulidad y miedo. La mendiga sonrió, pero su sonrisa era fría, como el acero. «Las sombras nos revelan, muchacho. Las sombras nunca mienten». Enrique, entre asombrado y enfurecido, le gritó: «¿Qué sabes tú de mi vida, de lo que está en juego aquí?». «Todo», fue la respuesta de la mendiga, su voz resonando como un eco lejano. «Solo espera. En esta guerra el dolor revelará quiénes son verdaderamente. Todo lo que conoces será cuestionado». Las palabras calaron hondo. Un nudo se formó en el estómago de Enrique. Si había algo que temía más que perder a Sofía, era perder la imagen que tenía de sí mismo. Las verdades familiares comenzaron a desmoronarse. Lucas se giró hacia Mariana. «Los secretos de Paula son solo la superficie, hermana. Nunca ha estado sola. Su motivación no es solo la custodia. Hay vínculos y alianzas que nunca imaginaste». En ese instante la puerta se cerró con un golpe, y la atmósfera cambió de nuevo. Un grupo de hombres entró, visiblemente alterados. Era el socio de negocio de Enrique, y sus ojos reflejaban la urgencia. «Enrique, necesito hablar contigo. Es sobre el juicio. No hay tiempo. Definitivamente no hay tiempo». Y en ese instante la tensión estalló. Los rostros se tornaron un collage de conmoción y miedo. Las palabras flotaban en el aire, haciendo eco en los corazones de todos. ¿Qué más estaba en juego? ¿Qué más se ocultaba bajo la superficie de una lucha familiar ya desgastada? Las revelaciones comenzaban a desvelar un sinfín de interrogantes, y mientras las luces titilaban en el café, un sentimiento abrumador de que todo podría cambiar en un instante llenaba la habitación. ¿Podrían darse cuenta a tiempo de la oscura red que se había tejido entre ellos? Las respuestas estaban al borde, pero el tiempo apremiaba. Lo que había sido una tarde tranquila se transformó en una tormenta de secretos, y el destino de Sofía pendía de un hilo. El reloj del café sonó como un tamborado de guerra. Enrique sintió que su pecho se apretaba. Las palabras de Lucas aún zumbaban en su mente. ¿Qué más hay detrás de esto? Cada mirada se centraba en él, como si esperaran respuestas. La electricidad en el ambiente aumentaba. Las palabras de la mendiga retumbaban. «Las sombras nos revelan». Y
Justo cuando pensaba que la situación no podía ponerse peor, una voz desgarradora sobresalió entre el murmullo. Era Mariana, casi en un susurro, pero su tono estaba cargado de angustia. ¿Qué plan oscuro? ¿Qué sabes, Lucas? Lucas tragó saliva, angustiado, sus ojos amplios de preocupación. Hay alguien dentro de la familia que no es quien dice ser. Paula no es el único problema. Uno de nosotros es un traidor. La verdad está oculta frente a nosotros. Las palabras golpearon a Enrique como un puño. Su mente giraba. Se sentía atrapado entre la ira y la confusión. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, ahora con un tono más firme. ¿Qué traidor? ¡Acláralo! Pero antes de que Lucas pudiera responder, la puerta se abrió de golpe de nuevo. Y esta vez no fue un socio preocupado lo que entró, sino un agente de seguridad, vestido con su uniforme negro y su rostro serio. De inmediato el ambiente se cortó como un hilo tenso. Enrique, necesito hablar contigo y es urgente. La mirada del hombre era de desasosiego. Sin embargo, el caos estalló antes de que alguien pudiera reaccionar. El ruido de un disparo resonó, retumbando en las paredes del café. Un cuerpo cayó al suelo con un sonido sordo, y el silencio sepulcral que siguió fue ensordecedor. Era el hermano de Mariana, Lucas. Su mirada estaba llena de sorpresa y terror antes de que su cuerpo se desplomara. Un charco oscuro comenzó a expandirse a su alrededor. Gritos estallaron por toda la sala. Lucas, Mariana corrió hacia él, su corazón desgarrándose en 1000 pedazos. La mendiga negra, que había permanecido observando todo desde la sombra, se levantó. Su rostro era impasible, como una estatua. Se le advirtió: las sombras revelan verdades que muchos prefieren no ver, dijo, su tono extraño, casi como si se alegrara por la revelación. Enrique sintió un torbellino de emociones. «¡Llama a una ambulancia!», gritó, su mente haciendo ejes frenéticos entre la culpa y la impotencia. «Por favor». Su propia voz sonaba distante, casi irreconocible. Mariana estaba de rodillas, con las manos temblorosas sobre el cuerpo de su hermano. Las mujeres del café se acercaron, algunas llorando, otras paralizadas por el horror. «No, Dios, no», decía Mariana, mientras sus lágrimas caían como un torrente. Su mundo se desmoronaba justo ante sus ojos, pero la locura no había hecho más que comenzar. «Enrique, esto es culpa tuya», exclamó Paula, quien había aparecido de la nada, su rostro blanco como el papel, pero con un fuego en los ojos. «Todo esto ocurre porque protegiste a Mariana en lugar de a tu propia familia. Todo era un juego y me dejaste afuera». Las palabras de Paula cortaron el aire, pero lo que dijo a continuación dejó a todos paralizados. «Lucas no era tu hermano verdadero. Es hijo de mi padre y de la amante de mi madre. Es un bastardo y es por eso que tenía que ser eliminado». Las miradas se tornaron confusas, incrédulas. La verdad se desmoronaba como un castillo de naipes. Enrique sintió cómo se le helaba la sangre. La historia que conocía estaba desnudándose ante él, revelando secretos devastadores. Cada vínculo parecía retorcido, cada relación una mentira disfrazada de amor. «Tú no puedes decir eso», gritó Mariana, intentando abrazar el cuerpo de Lucas, absolutamente incrédula. «¿Esto no puede ser real?».
Las luces comenzaron a parpadear. El aire era pesado. Todo el café estaba paralizado en un estado de shock. Los murmullos estaban llenos de incredulidad. ¿Era posible que todo lo que creían conocer no era más que un espejismo? Las sombras habían revelado verdades indescriptibles y aterradoras, y mientras todos temblaban en la oscuridad, la mendiga sonrió, como si disfrutara del caos. El reloj seguía marcando el tiempo, pero en ese instante todo se sintió como si se hubiera detenido. Temas secretos estaban ocultos. ¿Y qué significaba esto para Sofía? Nadie tenía respuestas, solo más preguntas. El café, antes un refugio, había sido transformado en un campo de batalla, y el verdadero juego apenas había comenzado. El silencio se había apoderado del café, solo interrumpido por los sollozos de Mariana, que seguía aferrada al cuerpo inerte de Lucas. En su mente, un caos absoluto. Las palabras de Paula seguían resonando en su cabeza como un eco maligno. ¡Oh! Lucas, no era tu hermano verdadero. Una mentira tan monstruosa que parecía imposible. ¿Cómo podría ser? Todo en lo que había creído se desmoronaba ante ella. Todos eran testigos de la tragedia, mirando con los ojos muy abiertos. Algunos con las manos cubriendo su boca, otros con un nudo en la garganta. Enrique se acercó, impotente, atormentado. «Mariana, llámanos una ambulancia». Su voz sonó desgarrada, como un llanto apenas contenido, que se abría paso entre las llamas del pánico. Mariana no le prestó atención. Atrapada en su dolor, buscaba respuestas en la cara de su hermano, en los recuerdos compartidos. Recordó risas, juegos infantiles, el momento en que Lucas le prometió protegerla de todo mal. Pero todo eso se desvanecía con cada latido que dejaba de sonar. La mendiga negra observaba con una mezcla de curiosidad y frialdad. Su rostro mostraba una tranquilidad inquietante. La verdad nunca es amable, pero es necesaria, murmuró como si hablara para sí misma. Su presencia ahora parecía una sombra ominosa que se cernía sobre ellos. ¿Qué sabría? ¿Por qué estaba aquí? Enrique, frustrado, se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eres parte de esto también? La ira le llenó el pecho. La situación era un caos, y ella, con su sabiduría inexplicable, parecía jugar con ellos como piezas en un tablero. Ella levantó la vista, sonriendo con una tristeza profunda. Hoy el pasado se despliega ante ustedes, y los secretos ocultos deben salir a la luz, dijo, haciendo pausa. Pero no soy la única que guarda secretos. En un instante, esa simple frase trajo más preguntas a la superficie. Enrique sentía su corazón latir con fuerza. La adivinanza del horror lo hizo estremecerse. ¿Qué secretos?, preguntó, su voz ahora un susurro. Pero justo cuando él buscaba una respuesta, la puerta se abrió nuevamente, pero esta vez con una furia inusitada. Un grupo de personas entró, empujando a los demás. Eran autoridades, y el rostro de uno de ellos era el más impactante. Un antiguo amigo de Enrique, Carlos, que había sido su socio antes de la ruptura. Enrique, esto es más serio de lo que creías. Tienes que venir conmigo. Hay algo que necesitas saber. Antes de que pudiera contestar, Carlos extendió una mano. Pero no soy solo un mensajero, aclaró, dándole un tono inaudito. Soy también un testigo. Pero lo que voy a decir no es fácil de aceptar. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire se hubiera congelado. ¿De qué se trata, Carlos? La voz de Enrique temblaba, lleno de anticipación y miedo. Todo a su alrededor parecía moverse lento,
como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. Carlos tragó saliva. La empresa quebró, sí, pero eso no fue un accidente. Fui uno de los principales involucrados, y lo que descubrí sobre Paula es devastador. Ella tenía un motivo por lo que hizo lo que hizo. Mariana, aún en el suelo, elevó la mirada, sus ojos llenos de angustia. «Carlos, no puedo soportar más. ¡Dilo!». La desesperación le hizo estremecer. Fue un instante eterno en el que todo el mundo contuvo la respiración. Paula no solo es la hermana manipuladora, Mariana. Ella es parte de una red mayor. Ha estado involucrada en un esquema ilegal que implica a Enrique y a su fortuna. Hay algo oscuro detrás de esto, algo que enlaza a tu familia más de lo que puedes imaginar. Silencio espeso. El horror tomó forma en aquel lugar. No solo la custodia de Sofía estaba en juego, la vida de cada uno estaba amenazada. Las miradas se volvieron hacia Paula, que estaba pálida, casi transparente por la presión. Con sus labios temblorosos, parecía tener un instante de pánico, pero también de cálculo. Las palabras de Carlos flotaron en el aire, y justo cuando todo parecía demasiado, un grito desgarrador rompió la tensión. «No es cierta. No puedo permitir que esto se descontrole más». La voz era de Paula, resonante y feroz, dejando a todos helados. «No voy a dejar que exponga nuestros secretos. ¡No lo haré!». Pero en ese instante, antes de que pudieran reaccionar, un estruendo ensordecedor impactó el café. La ventana estalló en 1000 fragmentos y 2 hombres armados entraron, pistolas en mano. «Todos al suelo», gritaron, y el caos se desató como un volcán. Gritos y llantos llenaron el aire. Las sombras que habían empezado a desvelarse ahora estaban listas para tragarse todo el lugar. En medio de todo, la mendiga negra levantó una ceja, como si supiera que este momento estaba destinado a ser, y con una calma perturbadora susurró: «Todo lo oculto tiende a ser revelado, y la verdadera batalla acaba de comenzar». Mientras las balas surcaban el aire y el pánico estallaba, un pensamiento quedó latente en cada mente. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué revelaciones aún quedaban por hacerse en medio del caos que Los secretos se apilaban y el tiempo se agotaba. Era el comienzo de un juego mortal y nadie estaba a salvo. El caos se desató en un instante. Los hombres armados, consecuencias de un mundo que parecía volverse loco, gritaban órdenes mientras el café se llenaba de terror. Las mujeres buscaban refugio entre las mesas y la confusión reinó por unos momentos eternos. En medio de los gritos y llantos, Mariana quedó paralizada, con la mirada en el cuerpo de Lucas, incapaz de aceptar lo que estaba pasando. «¡Al suelo, todos!», gritó uno de los hombres, apuntando su arma al aire. Enrique, por un momento, se sintió ausente, como si la escena se estuviera desarrollando en un sueño. Las miradas se entrelazaban. El miedo se multiplicaba. ¿Qué más podía ir mal? La mendiga negra, que había estado al margen de estruendos y vítores, finalmente se movió. Se acercó lentamente hacia el grupo de hombres, su presencia paz y etérea en medio del caos. Los hombres la miraron, sorprendidos. Era como si de alguna manera ellos supieran que ella era más que una simple mendiga. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de ellos, la desconfianza palpable en su voz. Ella sonrió, una sonrisa que hizo que el estómago de Enrique se retorciera. «Soy la que conoce los secretos, los que les arrebatarán esta vida que creen tener». El ambiente se volvió más tenso. Las luces del café comenzaron a parpadear, como si ella tuviera el control del tiempo y el espacio. Fue entonces cuando uno de los hombres exclamó: «¡Mira!
Ese es el chico que estaba en la lista, y apuntó hacia Lucas. Cada palabra retumbó como un eco en sus oídos. Los mundos de Mariana y Enrique se derrumbaron. ¿Qué lista?, inquirió Enrique, queriendo desenredar la maraña que se formaba ante sus ojos. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, todo se volvió aún más confuso. Con un movimiento rápido, el hombre tomó su teléfono y mostró una foto. ¿Te suena este rostro? Es el chico que ha estado interfiriendo en los planes, el hermano que no debería existir. Mariana sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblorosa. Pronto, la revelación golpeó como un rayo. Lucas no es mi hermano. ¿Qué juego es este? La mendiga negra volvió a hablar. Lucas es más que su hermano. Es parte de un trato mayor, un secreto que lleva años oculto. Lo que no sabes es que tú, Mariana, formas parte de un juego aún más oscuro. Su voz resonaba en el aire. Enrique sintió que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. Todo era confusión. Los rostros de las mujeres llenos de horror, los hombres cada vez más impacientes. «Tenemos que llevarlo con nosotros», instruyó uno de los atacantes. «Es el único modo de proteger la operación». «¡No!», gritó Mariana, gritando en un intento por salvarlo, su corazón latiendo a 1000 por hora. Lucas parecía tan perdido y vulnerable, la tan conocida chispa en su mirada ahora apagada, como un fuego que finalmente se extingue. El tiempo se detuvo, el café lleno de gritos y desesperación. Pero de repente, la mendiga negra rompió el silencio. ¿Saben qué? Lo que les revelaré hoy cambiará todo. Ella alzó sus manos, dispuesta a compartir el secreto que había mantenido. Enrique sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse. Lucas no es solo el hermano de Mariana, es el hijo de Paula. Fue un engaño, una red de mentiras. Ella nunca quiso que él estuviera aquí, pero estaba destinado a ser parte de este juego. La revelación se deslizó por el espacio como un destello, golpeando con fuerza. Mariana palideció. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, casi sin aliento. La lucha por mantener el control se hacía más amarga, y su mundo, que ya estaba en ruinas, ahora se desmoronaba por completo. Las miradas se cruzaron. El ambiente estaba cargado de energía, como un rayo a punto de caer. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo, y el tiempo parecía detenerse. La atmósfera estaba impregnada de confusión y miedo. Las sombras, esas que la mendiga había mencionado, revelaban una verdad aterradora, un espiral oscuro y perenne. En medio de todo, una voz quebrada resonó. «Mariana, se lo advertí. Nunca fue una cuestión de custodia. Todo era parte de un plano mayor que no puedes ni imaginar. Era Paula, y su voz sonaba más como una revelación que como una defensa. La falacia del amor fraternal se disolvía. Los hombres armados observaban, como si la revelación los condujera a otro nivel de decisión. El pánico iba en aumento, y la atmósfera una olla a presión. Apenas había tiempo. La mendiga se había convertido en el epicentro de todo, el portador de la verdad que haría estallar todo. Lucas, débil, sus ojos buscando refugio, murmuró: «Siempre lo supe, siempre estuve destinado a descubrirlo». Y mientras el desasosiego se apoderaba de ellos, la mente de Mariana quedó completamente en blanco. ¿Qué sucedería ahora? ¿Podrían todos ellos recuperarse de la tormenta que se avecinaba? ¿Un secreto de familia que retumbaba como un trueno en el aire? Todo cambió.
En un instante, la vida que habían conocido se volvió un laberinto de incertidumbres. ¿Podrían encontrar la salida antes de que el juego de sombras los atrapara? La respuesta pendía en el aire, amenazante y escalofriante. Las miradas seguían fijas en Paula, como si esperaran que la verdad cayera sobre ella como un martillo. La atmósfera en el café era electrificante. Todo el mundo contenía la respiración. Pero Paula, ahora pálida, también proveía un aire de desesperación. No, no puede ser cierto, murmuró, intentando recomponer su compostura. Los hombres armados apretaron sus pistolas, inquietos. La mendiga negra dio un paso adelante. Los secretos no se pueden ocultar para siempre. Paula, tu tiempo se está acabando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta del café se estrelló contra la pared. Un tercer hombre, vestido de traje y con aire autoritario, irrumpió justo entre la confusión. ¡Alto! ¡Soy un agente! Su voz resonó, pero fue demasiado tarde. Los hombres armados giraron hacia él. Los nervios estuvieron al borde del estallido. En un instante todo cambió. Una voz profunda resonó desde la sombra del nuevo hombre. Todos están equivocados. Yo soy el verdadero culpable de todo esto. Los murmullos se apagaron. Todos giraron hacia el hombre, las miradas llenas de asombro, tristeza e incredulidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué dices?, gritó Enrique sin poder procesar lo que escuchaba. Su mente trataba de ordenar las piezas de un rompecabezas que se había vuelto inmanejable. ¿Qué tienes que ver con esto? El hombre avanzó, su expresión cubierta por un velo de determinación. «Soy el padre de Sofía», dijo, la verdad golpeando las paredes del café como un rayo. Las palabras cayeron con la fuerza de una bomba. El eco resonó en cada rincón. Mariana se quedó sin aliento. «¿Cómo es posible? ¿Tú?» «Punto». Sus ojos estaban llenos de caos y confusión. Enrique miró a Mariana, luego al extraño. La realidad se tornaba fría. Cada pieza se movía rápidamente de su lugar. «Te acercas a ella, sufrirás las consecuencias», continuó el hombre. «Paula no es más que un peón que se ha dejado llevar. Pero yo tengo un negocio que proteger. Sofía es clave. Y tú, Mariana, eres un estorbo». El café se sumió en el silencio. El aire se volvió denso. Ninguno podía mover los labios. La mendiga observaba. Una sonrisa se dibujaba en su rostro, como si realmente disfrutara del espectáculo. «Las sombras están a punto de engullir todo», dijo, su voz apenas un susurro. «¡No! No puedes quitarme a Sofía», gritó Mariana, la desesperación inundando su voz. «Es todo lo que tengo». Su cuerpo tembló. La imagen de su hija cruzándose en su mente, un destello de claridad en medio del caos. Los hombres armados comenzaban a retroceder. La confusión reinaba. «¡No disparen!», exclamó uno. Pero el hombre al que todos miraban como un extraño seguía avanzando. «Es más complicado de lo que pensáis todos. No es solo una pelea de familia. Es una red de secretos que involucra a todos, incluso a ti, Enrique». Los murmullos comenzaron de nuevo, descontrolados. «¿Qué estás insinuando?». En ese momento de confusión, las luces del café fallaron, dejándolos en medio de una oscuridad momentánea, como si un telón se hubiera bajado de repente. De pronto, otro disparo sonó, seguido de un grito desgarrador que resonó por todo el lugar.
El cuerpo de alguien se desplomó al suelo en pleno estruendo. Las sillas cayeron. La gente gritó. Un caos absoluto se desató. Cuando las luces regresaron, el café estaba en ruinas. El hombre que había irrumpido, ahora en el suelo, rodeado de un charco oscuro. El horror se pintó en los rostros de todos. Mariana, atónita, dio un paso hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco del disparo se desvanecía. Las sombras habían revelado más que secretos. La vida de Sofía estaba entrelazada con conspiraciones que nadie podría haber imaginado. Y cuando la mendiga negra miró al grupo, su sonrisa se ensanchó aún más. Así que ya ven, el juego, el verdadero enemigo está más cerca de lo que piensan. Y cuando miraron a su alrededor, se dieron cuenta. El verdadero secreto aún estaba oculto entre ellos, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El café estaba en un caos absoluto. Gritos, llantos y el eco de la confusión llenaban el aire. Mariana, en el suelo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lucas yacía ahí inerte, mientras los hombres armados seguían apuntando sus pistolas, sembrando terror en cada rincón. Enrique intentó acercarse, el deseo de proteger a Mariana, combinándose con la desesperación ante lo inexplicable. La mendiga negra observaba desde la esquina, su rostro impasible, pero había un brillo extraño en sus ojos. Todo lo que creíste saber empieza a deshacerse, murmuró como si hablara a sí misma. Nadie le escuchó. Las voces se entrelazaban en fragmentos de miedo y rabia. De pronto, el hombre que había entrado como agente, cuyas palabras aún resonaban, dio un paso adelante. Sost, estamos aquí por otra razón. Los hombres armados parecían estar perplejos. Sus miradas cambiaron de desconfianza a preocupación. «¡Cierra la boca!», gritó uno, apuntando con furia. Pero el nuevo hombre no se dejó amedrentar. «Se trata de Sofía», dijo, su voz alzándose por encima de los gritos. «Y no solo está en peligro por estas acciones. Hay algo más profundo que los une a todos. Y no solo son secretos. Esto va mucho más allá de lo que pueden imaginar». Mariana sintió que se le oprimía el pecho. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, intentando procesar la montaña de revelaciones. «Tu madre, la verdadera razón de su enfermedad está relacionada con todo esto». Las palabras impactaron como un rayo. Un silencio profundo cayó, más denso que el caos anterior. Ella hizo un trato para proteger a Sofía. Su vida no es solo una lucha, es una salvación. ¿Qué?, murmulló Paula, su rostro pálido y horrorizado. «Eso es imposible». Pero el hombre no se detuvo. «Tu madre está viva gracias a un intercambio que no entendiste. Sofía es parte de un pacto que involucra algo mucho mayor que ustedes». Los murmullos se intensificaron. La gente compartió miradas llenas de incredulidad, y la energía del lugar pareció cambiar de dirección. La mendiga negra sonrió, como si todo estuviera saliendo según un plan preestablecido. «Las sombras han hablado», dijo, sus palabras resonando con misterio. «Pero la verdad no siempre es dolorosa. A veces revela el sentido de lo que crees perder». Su tono era enigmático, como si supiera más de lo que decía. «¡No! ¡Esto es una locura!», gritó Mariano, pero sus palabras se perdieron en la marea de confusión. Enrique sintió que todo lo que sabía empezaba a desvanecerse. «¿Y qué sabes de esto?», exigió, dirigiéndose hacia la mendiga. De repente, una explosión de ruido sacudió el café. El suelo tembló, y el sonido de cristales estrellándose contra el suelo llenó el aire. La puerta trasera se estampó contra la pared,
y un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió, todos con máscaras. ¡Apártense!, ordenaron con voces amenazantes y el desasosiego aumentó. En ese momento, todo cobró sentido. ¡Es una trampa!, exclamó uno de los hombres armados, retrocediendo mientras los nuevos entrantes avanzaban. Se desató un aluvión de movimientos. La gente comenzó a gritar y a correr, mientras las balas volaban en todas direcciones. Mariana sintió que el tiempo se detenía. El rostro de Lucas, la sangre y la confusión reinaban, como si cada segundo se prolongara. En el tumulto, un grito desgarrador rompió la atmósfera. ¡Sofía!, se oyó más allá del ruido. La niña apareció entre la multitud, mirando con ojos grandes y aterrados. ¡Mamá! Fue un momento que desgarró corazones. Mariana se quedó paralizada, la boca abierta, mientras el mundo pareció volverse negro. En un abrir y cerrar de ojos, todo estaba en juego. Pero lo más aterrador aún llegó. La mendiga negra se acercó a Sofía, agachándose a su nivel. «Tú eres importante, pequeña. Lo que está por venir cambiará todo lo que creías saber». Mariana sintió como un puñal le atravesaba el corazón. «¡No! ¡Aleja tu mano de ella!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El mundo se había lanzado al caos y las sombras acechaban alrededor con furia. Esta vez nadie podría escapar de la verdad que estaba a punto de estallar. En un giro revelador, las conexiones se volvieron más complejas con cada segundo. Porque al final, todos estaban conectados en una red de secretos que apenas comenzaba a desenmarañarse. ¿Y quién podría realmente salir ileso de todo esto? Las respuestas, de repente, parecían más peligrosas que nunca. Las luces brillaban tenuemente en el café, y el caos era palpable. Gritos, llantos y murmullos llenaban el aire como un eco aterrador. Mariana estaba petrificada, inmóvil, mientras Sofía se aferraba a su pierna. Sus ojos grandes y asustados buscaban protección. Una figura oscura, la mendiga negra, se acercaba peligrosamente, como si conociera secretos que ni ella misma podía entender. «Aléjate de mi hija», gritó Mariana, su voz llena de terror y amor. Pero la mendiga continuó, luciendo más serena que nunca. «Es solo el comienzo de lo que está por venir», dijo, y algo en su tono hacía que un escalofrío recorriera la espalda de todos. Los hombres armados intercambiaron miradas de confusión. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada segundo que pasaba era como una eternidad. Cuando parecía que el caos iba a apoderarse de todo, el sonido del disparo resonó otra vez. Sin embargo, esta vez no fue un disparo cualquiera. Sonó como un trueno retumbando dentro de sus mentes y sacudiendo los cimientos de la habitación. En el momento que todos se giraron hacia la fuente del sonido, una sombra emergió de la puerta del café. Era Carlos, el antiguo amigo de Enrique, con el rostro pálido, pero una mirada decidida. «¡Basta!», gritó, dominando el ruido. «Todo está a punto de descubrirse, y estoy aquí para revelar la verdad». Mariana sintió que su corazón se frenaba. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz quebrándose mientras sus ojos buscaban la respuesta en la cara de Carlos. «Todo fue planeado», soltó Carlos, haciendo que el café se congelara en un silencio aterrador. «Paula, tú no eres la única. Este juego es mucho más grande. Te creían el peón, pero eres la reina de un tablero que nunca imaginaste». Sus palabras dejaron un rastro de incrédula en los rostros de todos. «¿Qué? ¿Por qué?», exclamó Enrique, incapaz de creer lo que escuchaba. «Siempre pensé que...». «Siempre pensaste mal», interrumpió Carlos.
Esta lucha por la custodia no es solo un enfrentamiento familiar. Sofía es la clave para un negocio que involucra a tu familia y a la mía. Todo esto fue orquestado para que tú nunca supieras la verdad. Mariana se sintió mareada. Su mente giraba entre la confusión y la revelación. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan con esto? Carlos se acercó más. Su voz era un susurro entre los gritos. Because your mother made a deal. Un acuerdo que ahora pone a todos en peligro. Ella no solo está enferma, está guardando un secreto de dimensiones inimaginables. Y la razón por la que todos están aquí hoy, cerca del estallido, es la ambición que todos tienen para controlar lo que viene. El café quedó sumido en un silencio helado. La mendiga, que una vez había parecido solo una figura sombría, sonrió con esa seguridad inquietante. La vida juega sus cartas de formas inesperadas. Lo que crees que es verdad, a veces solo es un velo. Sofía es el futuro, y su legado está vinculado más que a cualquier otra cosa en este mundo. Fue un momento de choque absoluto. Todos se miraron, tratando de procesar la noticia desgarradora que retumbaba dentro de sus cabezas. Nadie podía creer que todo lo que conocían estaba entrelazado con un hilo de traición. «¿Mi madre?», murmuró Mariana, su voz casi inaudible. Sus manos comenzaron a temblar y el terror le oprimía el pecho. ¿Qué más hay detrás de esto? Entonces, un nuevo sonido desgarrador interrumpió la atmósfera. Una explosión, una nube de humo se elevó mientras los cristales volaban por los aires. Gritos emergieron de la multitud y la escena se tornó un torbellino de caos. En medio del estruendo, Sofía desapareció en la confusión y Mariana sintió que el mundo se derrumbaba nuevamente. «¡Sofía!», gritó, pero su voz se ahogó. En el ambiente cargado de pánico, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Todo lo que habían creído era una farsa? ¿Podrían desenredar la trama antes de que todo se desplomara? La desesperación tomó el mando, y en ese oscuro rincón del café, las sombras se alzaron. El café había caído en un caos abrumador. Los gritos y el humo llenaban el aire pesado, y las luces titilaban como si lucharan por mantenerse encendidas. Mariana estaba en estado de shock, con Sofía aferrada a su pierna como si fuera una boya en medio del mar tormentoso. «¡Sofía, ven aquí!», gritó, tratando de hacer que su hija se alejara de la amenaza. Pero con cada segundo la confusión crecía. La puerta detrás de Carlos se cerró violentamente con un golpe ensordecedor, como si alguien intentara encerrarlos dentro de ese horror. «No puedo dejar que te lleven», exclamó Carlos, mientras su mirada se posaba de nuevo en los hombres armados. «Todo esto es un juego que involucra más de lo que imaginas. No confíes en nadie, Mariana». Los hombres de negro intercambiaron miradas nerviosas. Nadie esperaba que la situación se tornara tan incontrolable. La atmósfera era de un horror palpable. En medio de la confusión, la mendiga negra, que observaba el caos con una calma inquietante, levantó la mano. «El verdadero enemigo está mucho más cerca de lo que piensan», dijo con voz grave, resonando en la confusión. Cada mirada se volvió hacia ella, temerosos de su poder. Entonces, de repente, un grito desgarrador retumbó. «¡Deténganse!», resonó en el aire. Todos mis ojos se volvieron hacia la entrada del café. Era Paula, su rostro pálido y lívido, acercándose desde las sombras. «No podemos permitir que esto continúe». La tensión aumentó. «¿Qué haces aquí?», espetó Enrique, su voz cargada de incredulidad y angustia. «Yo», comenzó Paula, pero sus palabras se ahogaron. Su mirada se cruzó con la de Mariana, y en ese instante el suelo parecía temblar. «No puedo permitir que sigan con esto. Hay cosas de las que no tienen idea». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué estás diciendo?». Cada palabra se sentía como un puñal.
Las sombras que rodeaban a Paula comenzaron a moverse, revelando una verdad que nadie estaba preparado para aceptar. «Lucas», dijo Paula, y el silencio se apoderó del café. Todos esperaban su siguiente palabra. «Lucas no es quien tú crees que es». Un maremoto de pensamientos inundó la mente de Mariana. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Es mi hermano!» «No», gritó Paula con desesperación. «Es el hijo de mi madre y de mi padre. Es un bastardo, un error que resultó de una historia oculta. Todo esto es parte de un encubrimiento que involucra su enfermedad y la lucha por Sofía». La revelación estalló como si una bomba hubiera detonado en medio de su mundo. Enrique palideció. «¿Qué? ¡Eso es imposible!» Pero la mirada de Paula era firme. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y miedo. «Me arriesgué por ti, por mi familia. Pero todo esto es una manipulación. No solo has peleado con una hermana, te has metido en un juego que incluye a tu verdadera familia». Las luces parpadearon nuevamente, y en un instante de silencio, la desesperación se instaló en el aire. El café, una vez refugio, era ahora un escenario de traición. Los murmullos comenzaron a fluir, mientras todos lidiaban con lo que acababan de escuchar. Mariana se sintió desmoronarse. «Lucas ¿no es mi hermano? Eso no puede ser cierto». Su mente se llenó de recuerdos, cada uno borrándose ante la nueva realidad. La figura familiar de Lucas ahora se convertía en algo distante. La enfermedad de tu madre es más que eso. Ella se ofreció por su cuidado, algo que hicieron para proteger a Sofía. «Todo está entrelazado», dijo Paula, su voz llena de angustia. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se escuchó un sonido atronador cerca de la puerta trasera. «¡Órale, todos, ahora!», gritó una voz autoritaria. Un grupo de agentes de seguridad armados y enmascarados irrumpió, interrumpiendo la escena. «Despejen la zona», gritaron, y el caos se desató nuevamente. Todo el mundo gritaba, corriendo en diferentes direcciones, tratando de escapar de la locura. Y ahí, en medio del pánico, mientras la confusión rodeaba a todos, Lucas apareció de repente entre la multitud. «¡Mariana!», gritó, pero al girar, la escena se congeló. Un disparo resonó, un ruido seco ante el cual todos contuvieron la respiración. Lucas, ahora en el centro del caos, se desplomó. Mariana sintió que el aliento se le escapaba, y un grito desgarrador se desató en su pecho. «¡Lucas!». Las miradas se cruzaron, y en la locura, todo lo que habían construido, cada lazo y cada secreto, se desvanecía ante ellos. El verdadero enemigo no solo estaba dentro del café, sino en lo más profundo de sus corazones y en las decisiones que los habían llevado aquí. Ahora, el mundo parecía fracturarse. Los secretos estaban sobre la mesa y el caos se avecinaba. ¿Quién sería capaz de salir ileso de este juego devastador? El verdadero horror apenas comenzaba. El caos estalló en el café, y con cada segundo el pánico se multiplicaba. Mariana miró, aterrorizada, a su hermano Lucas, que yacía en el suelo, mientras los gritos se mezclaban con el sonido ensordecedor de las balas. La figura de Paula se desdibujó en la confusión, pero Mariana no podía desviar su mirada del cuerpo inmóvil de Lucas. «¡No, por favor!», gritó, su voz desgarrándose entre el horror. Con las manos temblorosas, se acercó a su hermano, la desesperación ahogando sus pensamientos. «¡Lucas, despierta!». La mendiga negra se movió, sus ojos fijos en el cuerpo. «La verdad nunca es sencilla, querida. Todo llegó a este punto por decisiones equivocadas.
Su voz resonaba, profunda y enigmática. Pero Mariana no podía concentrarse en sus palabras. Solo quería a su hermano a su lado. «Llamen a una ambulancia», ordenó Enrique, su rostro pálido reflejando el miedo y la rabia. Los hombres armados parecían confundidos, mirando la escena como si estuvieran viendo una película de terror cobrar vida frente a ellos. «¡Sofía!», gritó Paula, buscando a la pequeña entre la multitud. En ese momento, la niña apareció, aterrorizada, con lágrimas resbalando por su rostro. Como un rayo, se acercó a su madre, aferrándose a su pierna. «Mamá, ¿qué está pasando?». El ambiente se transformó en un torbellino, donde los gritos de desesperación se mezclaban con el llanto de Sofía. Mariana sintió un nudo en su garganta. Todo lo que había amado, todo lo que había intentado proteger, se desmoronaba. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Mariana, el horror inundando su mente. La mirada de la mendiga era un recordatorio escalofriante de que los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. «¿Cómo se llegó a esto?». Con un nuevo golpe de la puerta, un grupo de oficiales entró, sus miradas llenas de determinación. «¡Alto! Estamos aquí para hacer cumplir la ley», uno de ellos proclamó. La tensión se disparó, pero Mariana podía sentir que había una oportunidad en medio del caos. «¡Lucas!», exclamó, desesperada, deseando que ante la llegada de las autoridades él despertara. Pero su cuerpo seguía inmóvil y su dolor era insoportable. «¡Debo salvarlo! ¡Debo!». Las miradas se fijaron en Paula, quien, tambaleándose entre sus propios secretos, al fin soltó la verdad. «Te dije que esto era más grande de lo que creías, Mariana. Tu madre, ella sacrificó mucho para proteger a todos, incluso a Sofía. Esto no es solo un enfrentamiento familiar, es un juego de poder». Mariana sintió una mezcla de confusión y resentimiento. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué jugar con nuestra vida?». La culpa la abrumaba. La verdad revelada en los últimos momentos era devastadora. La mendiga negra, observando desde su rincón, murmuró: «Cada decisión tiene un precio. Solo aceptando su costo se puede encontrar la paz». De repente, con un grito, Sofía se lanzó hacia adelante, tocando a su hermano. «¡Revívelo, por favor!», suplicó. En ese instante, el silencio se volvió absoluto. Las palabras de la niña y su inocencia parecieron atravesar el caos. Mariana sintió que el corazón le palpitaba. «¿Es posible?». La pregunta resonó en el aire y aún con el dolor latente, percibió una chispa de esperanza. La energía del lugar cambiaba. Las sombras que los habían perseguido comenzaban a desvanecerse en un fulgor de luz. «Él no se fue del todo», aseguró la mendiga con voz calmada. «A veces, el amor es la única salvación». Mariana se inclinó sobre Lucas, rogando por un milagro. «Despierta, hermano». «Estamos aquí». La conexión entre ellos parecía renacer. La luz del sol entró por la ventana y, acto seguido, un leve movimiento comenzó a parecerse a una señal. «Lo tenemos que intentar todo», gritó Enrique, acercándose. Juntos, cada uno de ellos, unidos por el dolor y la esperanza, incluyeron a Sofía en el abrazo. Cuando el abrazo alcanzó su apogeo, el ambiente vibró. La energía del amor familiar rebotó en cada rincón del café. La mendiga negra, con una sonrisa sutil, se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de calma. Todo se detuvo por un instante y la luz se hizo más intensa. «¿Esto podría ser un nuevo comienzo?», pensó Mariana, su corazón palpitando de esperanza. Pero, ¿sería suficiente para curar las heridas del pasado? La historia aún no terminaba. Nuevas puertas estaban por abrirse y nuevos secretos por descubrir.
Mientras el eco de su amor resonaba, la vida comenzaba a pulir sus cicatrices. Y mientras todo esto sucedía, tú también puedes ser parte de nuestra historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.